Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saludo con muchísimo gusto esta mañana. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí en nombre de Pedro Ferriz de Con todo el entusiasmo para arrancar como se debe con el pie derecho este día. Tenemos muchísima información para todos ustedes, pero antes de hacerlo y llegar a esta información, quiero saludar a todas las estaciones hermanas afiliadas que confían en nuestro contenido. Y con esto, ahora sí, vámonos de lleno a la información. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Y el INE enfrenta ataques que buscan desacreditarlo y negarle recursos, algo que podría hacer peligrar los procesos electorales en nuestro país, alertaron el Instituto Nacional Republicano, IRI, y el Instituto Nacional Demócrata, NDI, de Estados Unidos, vinculados a los dos grandes partidos estadounidenses. Ambos institutos calificaron al INE como uno de los organismos electorales más reconocidos del mundo por su solvencia técnica y también por su autonomía, que es un factor importante. En un foro virtual del Instituto de México del Centro Woodrow Wilson, en el que participó Lorenzo Córdoba, presidente nacional del INE, Tony Garrastazú, director regional para América Latina y el Caribe del IRI, aseveró que él no proporciona al árbitro electoral los recursos suficientes para la revocación de mandato programado para el próximo 10 de abril. Compromete la integridad del proceso sobre los señalamientos de actores políticos mexicanos contra el INE y miembros de su Consejo General. Débora Ulmer, director regional para América Latina y el Caribe del NDI, consideró que estos forman parte de una tendencia global por parte de ciertos gobernantes para socavar a instituciones electorales. Fundados en 1983, el Instituto Internacional Republicano y el Instituto Nacional Demócrata son organismos formalmente no partidistas enfocados en la promoción de la democracia alrededor de todo el mundo, pero que sostienen vínculos informales con los dos grandes partidos estadounidenses, contando con el financiamiento de gobierno estadounidense, agencias de Naciones Unidas, gobiernos de países europeos y donaciones privadas. Ambos institutos impulsan diversas actividades de fortalecimiento de la cultura democrática en México, además, por supuesto, de la observación electoral. Jorge Pardo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuso a sus colegas eliminar de la consulta de revocación de mandato la pregunta de si el presidente Andrés López debe seguir en su cargo hasta terminar el periodo para el que fue electo. El magistrado distribuyó un proyecto de sentencia que declara fundado el reclamo de diputados de oposición contra la inclusión de una pregunta de ratificación del Ejecutivo que no está prevista en la Constitución, pero sí está contemplada en la Ley Federal de la Revocación de Mandato. De la pregunta, ¿estás de acuerdo en que a nombre del presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Pardo propuso eliminar la parte "o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo", para lo que será necesario el voto del al menos 8 de los 11 ministros, y el asunto será discutido en los próximos días, pues ya fue incluido en la lista en pleno, dado el carácter prioritario de los casos en materia electoral. Por otra parte, la reforma al sector eléctrico es, en los hechos, una expropiación de facto y el daño sería incalculable, enfatizaron así expertos en los foros 5 del Parlamento abierto sobre la materia. En la Cámara de Diputados argumentaron que si se cancelan los permisos de generación no se respeta el Estado de Derecho. Subrayaron que nada justifica otorgar a la CFE poder constitucional para poder controlar el sistema eléctrico nacional, pues esta sería la única que podría adquirir y abastecer energía eléctrica, y con ello encabezaría ya un monopolio. Francisco Barnés de Castro, ex rector de la UNAM, se pronunció por rechazar en su totalidad la propuesta de Andrés López por la regresión e impacto económico y social que representa.
La reforma al marco constitucional propuesta por el Ejecutivo debe ser rechazada en todos sus términos por el grave daño que causaría al sector eléctrico, a la propia CFE, a las finanzas públicas, a la confianza de los inversionistas y a la economía nacional. Los que estuvieron a favor de la reforma eléctrica dijeron que no se retira al 100% la participación privada, solo se pone orden y se evita el saqueo. En el primer minuto de la entrada en vigor de la reforma eléctrica, México tendrá un déficit, escúchenlo bien, de energía que la CFE no puede cubrir, lo que de inmediato implicaría apagar parte del sistema, y así lo asegura Eleazar Castro, consultor y especialista en mercados eléctricos. Explicó que la CFE tiene disponible el 50% de la capacidad total de generación, pero la iniciativa de reforma le exige cubrir el 54% del mercado para que el sector privado asegure el 46% restante, sin ninguna protección que garantice un régimen transitorio. Los cambios que se proponen en la reforma eléctrica podrían complicar el abasto de energía, pues no hay financiamiento y estructuras suficientes para la generación de energía limpia. Así lo sostuvo José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA, al rechazar la iniciativa. En un comunicado solicitó a las autoridades considerar los efectos negativos al medio ambiente, la inversión y a México. Sobre la generación de la energía, dijo que de enero a septiembre del año 2021 se produjeron 244.8 terawatts por hora, de los cuales la CFE generó 98.6 terawatts por hora, es decir, 40%, y los privados generaron 146 terawatts por hora. O sea, en total, los privados generaron el 60 restante de los watts. Por lo que cuestionó cuál será el camino para llegar a la meta. Alertó que él usó el combustible de fósiles por parte de la CFE para acercarse a sus objetivos e incrementará el costo de la electricidad hasta en un 31%, y así destacó en el 2021. El precio promedio de la electricidad que vendió la CFE en media tensión estuvo en 1.22 pesos por kilowatt por hora, mientras que los privados ofrecieron un precio promedio de 0.42 kilowatts por hora. Subrayó que eliminar los certificados de energías limpias o CELS no permitirá cumplir a México con sus compromisos de descarbonización derivados de los acuerdos internacionales como el de París, en la Agenda del 2030 y la COP26. Ante el cada vez más probable apagón de una planta de Iberdrola de Nuevo León, empresas que recibirán energía de esa central y estaban conectadas a una red interna con la empresa española, afirmaron que fueron chantajeadas por personal de la CFE, esto para aceptar contratos de al menos 5 años con la CFE calificados que atienden a usuarios industriales y comercializan de alto consumo a cambio de ser conectados a la red de distribución. El gobierno mexicano está dispuesto a responder preocupaciones sobre la iniciativa de reforma destinada a reforzar el control estatal en el mercado eléctrico. Así lo dijo Jennifer Granholm, secretaria de Energía de los Estados Unidos, en entrevista a un medio en circulación nacional. Sin embargo, admitió que la propuesta no crearía un campo de juego nivelado para las empresas estadounidenses que quieren invertir en México en energías renovables. Y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que las diferencias entre México y los Estados Unidos seguirán siendo constantes, pero no se avisora una crisis. Ante diputados de Morena, PT, PBM, resumió que la relación bilateral es compleja porque hay desacuerdos en muchos temas, pero existen mecanismos necesarios para lograr soluciones, entre ellos paneles para discutir, por ejemplo, la reforma eléctrica. El canciller adelantó que la próxima semana ambos países arrancarán el encuentro Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras, en el que el tema central será el tráfico de armas, pues México ya no quiere más retórica. Quienes participan en el Parlamento abierto criticando la reforma eléctrica de Andrés Manuel López son unos mentirosos, pues ni siquiera leyeron el prólogo, así lo arremetió Manuel Bartlett, director de la CFE. Son malísimos, son muy mentirosos.
Mira, la iniciativa del presidente es muy clara, ¿no? La exposición de motivos. No han hecho la menor crítica a ella. Se van a decir que la energía sucia y que las energías son mentiras. No han podido de ninguna manera refutar los argumentos del presidente de la República en la iniciativa. Y bueno, pues hasta aquí la información. Vamos a hacer una breve pausa. Más aún, sin embargo, yo te invito a que participes en la pregunta del día. Ya está en todas nuestras plataformas digitales. Recuerda que estamos a tus órdenes en Central FM Equilibrio. Ahí puedes contestar también la pregunta del día, que dice así: cada vez que el presidente tiene una idea, como elaborar un testamento político con la excusa de generar solidez gubernamental de continuidad, ¿realmente te hace sentir en un país sólido, confiable y seguro? Gracias por tu participación. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de las diferentes plataformas que Central FM tiene para todos ustedes. Igualmente, todas nuestras afiliadas que nos hacen el favor de replicarnos en diferentes puntos de la República Mexicana. Muchísimas gracias. Yo soy Dore Ferriz. Estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con y con muchísimo gusto continuamos con la información que tenemos para todos ustedes. Platicarles que aunque Pemex ya concretó la adquisición del 100% de la refinería Deer Park, esta no permitirá la autosuficiencia energética de México como se prometió. Aseguraron especialistas, explicaron que, por ejemplo, para satisfacer su demanda de combustibles, las importaciones desde otras refinerías de Estados Unidos serían necesarias. La Secretaría de Energía, CENER, publicó una ampliación a la directriz de emergencia con la que se impone un tope máximo a los precios de venta al público de gas LP. Según la prórroga publicada en el Diario Oficial de la Federación, DOF, esta será aplicable por otros 6 meses desde el próximo 29 de enero y hasta finales de julio. De esta forma, se estaría imponiendo durante un año el tope de precios al combustible. Candidatos a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros se fueron contra su rival Ricardo Aldana, cercano a Carlos Romero de Champs, en la mañanera. En el foro fueron coordinados por Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo. Por ejemplo, Daniel Aranda Padilla dijo que es necesario que en el sindicato haya rendición de cuentas tras denunciar excesos y saqueos. Por hoy nos estamos levantando para seguir los pasos del presidente de la República, decirle cero a la corrupción. No hemos tenido un sindicato verdaderamente que sea al servicio de los agremiados. Todo ha sido robo, saqueo, enriquecimiento, muchos de ellos para metérselo a la nariz, para tomarlo en bebidas y para con mujeres. María Cristina Alonso afirmó que Ricardo Aldana y la cúpula que lo quiere imponer son unos traidores, ya que solo quieren dar continuidad a Romero de Champs. Esta persona que está aquí, que no merece ni que mencione su nombre, ¿con qué calidad moral, al igual que otros comisionados y actores políticos que, abusando de la posición que ocupan, nos quieren dejar en total desventaja? A nosotros, los verdaderos trabajadores, ¿cómo se atreven a querer representarnos? Si fueron ellos quienes traicionaron a México y a los petroleros, son unos traidores. Esos proyectos están camuflajeados para darle continuidad a la corrupción de Carlos Romero de Champs. Ricardo Aldana, quien fue el primero en hablar, prometió que la transparencia será el eje rector de su gestión en caso de ser electo. El objetivo principal es elevar la calidad de vida de los trabajadoras y trabajadores de planta, transitorios, jubilados, viudas y sus familias. Las 4 líneas de acción, como verán, son defender el contrato colectivo de trabajo, elevar la calidad de vida de los petroleros y sus familias, incrementar la productividad laboral y un nuevo modelo de operación de la oficina de la Secretaría General.
Por otra parte, la inflación anual en México registró una ligera desaceleración durante la primera quincena de enero, al ubicarse en 7.13% desde el 7.26% de la segunda quincena de diciembre del 2021. Esto de acuerdo con el INEGI. Pese a la moderación, la tasa anual de inflación se mantuvo por encima del objetivo puntual del Banco de México de 3% y resultó ligeramente por arriba del 7.12% estimado por Bloomberg. Solo en la primera mitad de enero, el índice nacional de precios al consumidor INPC avanzó al 0.39%, el mayor de las últimas 3 quincenas, y los productos con mayores incrementos fueron el limón con 36.84% quincenal, la papa y todos los tubérculos con 11.62% y el plátano con 6.75%. Dentro del índice nacional de precios al consumidor, la inflación subyacente fue de 6.11% anual, la mayor en más de 20 años, luego de una cifra de 6.00% en la segunda quincena del último mes del 2021. El índice de precios no subyacentes, que sí considera agropecuarios y energéticos, presentó un alza anual de 10.21% en la primera quincena de enero, 0.93% por debajo de la cifra de la segunda quincena de diciembre pasado. Los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno repuntaron a 6.28% a tasa anual, cifra inferior a la de la última quincena de diciembre, que fue de 8.04%. En los últimos 12 meses, la cantidad de mexicanos que trabajan a cambio de ingresos inferiores al salario mínimo aumentó de 12.5% a 13.700.000 personas en enero pasado. Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal, dijo que una de las principales razones que más gente labore en la informalidad y con ingresos menores al salario mínimo es que las micro, pequeñas y medianas empresas no pueden pagar alzas salariales de hasta 4 veces el nivel de la inflación. Además de que no se le dio ningún apoyo con el COVID, entonces los dejaron atados de manos y pies, literalmente. Por eso hubo despidos. En las aduanas del país se logró una recaudación de 1.003.951 millones de pesos durante el 2021, la mayor desde que se tiene registro y 15.4% superior a la del 2020. Así lo informó la Secretaría de Hacienda. En un comunicado mencionó que la Agencia Nacional de Aduanas en México reportó una recaudación de 133.000 millones de pesos, superior a la del 2020, y asimismo el año pasado se reunieron 30.000 millones de pesos más, esto en comparación con el año 2019. Y el Tren Maya ya tiene un sobrecosto, no me sorprende esta información, de al menos 43%, esto con respecto a la estimación inicial. En octubre pasado, Fonatur reportó al Senado que el costo original de la obra era de 140.000 millones de pesos, pero ya subió y llegó a 200.000 millones de pesos. Admitió que además hay costos colaterales, por supuesto, como la tala de miles de árboles, la compra de terrenos, la indemnización y muchas otras cosas. Empresas privadas empezaron a promover amparos contra el complemento cartaportes, SC, el nuevo documento solicitado por el SAT a todos los transportistas para poder acreditar la procedencia legal de sus mercancías. Registros del Consejo de la Judicatura Federal indicaron que fueron promovidos por lo menos 8 amparos para impugnar las reformas del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, así como varios artículos de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022, donde el SAT detalla ya la ampliación del requerimiento. En las aduanas del país se logró una recaudación de 1.003.951 millones de pesos, esto durante el año 2021, la mayor desde que se tiene registro y 15.4% superior a la del 2020. Así lo informó la Secretaría de Hacienda. En un comunicado mencionó que la Agencia Nacional de Aduanas en México reportó una recaudación de 133.000 millones de pesos superior a la del 2020. Asimismo, el año pasado se reunieron 30.000 millones de pesos más, esto en comparación con el año 2019.
Y la fuente de contagios de COVID-19 no ha sido la industria o los centros de trabajo, sino las fiestas y el transporte público. Así lo dijo Enoch Castellano, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra. Al referirse a las consecuencias de la pandemia en el sector privado, Castellanos aseguró que se perdieron 1 millón de empresas, ya que de 5 millones de unidades económicas que existían, el número se redujo a 4 millones. El impacto, lo hemos comentado en otras ocasiones, ha sido sectorial. Dependiendo del sector que estabas orientado, pudiste haber tenido más o menos afectación. Aquellos que están orientados al sector de servicios, turismo, restaurantes, pues tuvieron un impacto directo muy diferente a aquellas empresas que estaban orientadas a la fabricación de alimentos, o ya sea procesados o frescos, porque la gente tiene que seguir alimentándose, o aquellos que hacen insumos o dispositivos médicos. Entonces, la afectación es realmente diferenciada. Pues ahí lo tienen. Por otra parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso a BBVA México, el banco más grande del sistema, 4 multas que ascendieron a un total de 4,755,400 pesos solo en noviembre pasado. La más alta es de 2,418,000 pesos. Y esta fue porque BBVA omitió la documentación sobre la aprobación de créditos de consumo y comerciales menores al equivalente en moneda nacional a 2 millones de unidades de inversión, con los parámetros de aprobación establecidos y la descripción de análisis cuantitativo y cualitativo aplicado. Al referirse a la retención indebida del 10% del salario a trabajadores por parte de Delfina Gómez, cuando era alcalde de Texcoco, Ricardo Anaya exigió a Andrés López no fabricar delitos y perseguir a los que los cometen, caiga quien caiga. El ex candidato presidencial del PAN detalló que la ahora secretaria de Educación Pública desvió 13 millones de pesos, 2 a Morena, partido fundado por el Ejecutivo Federal, y casi todos los demás lo retiraron en efectivo. Hoy Delfina es nada menos que la secretaria de Educación de López Obrador. Pues ese es el ejemplo para la niñez y para la juventud de México. Y según López Obrador, que ahora sí se iban a castigar los delitos electorales. Además que le faltó decir una cosa, que se van a castigar los delitos electorales, pero siempre y cuando los delincuentes no sean de Morena. O sea, para irnos entendiendo, a sus delincuentes los protege y hasta los defiende. Es correcto. Anaya señaló que, en efecto, los de Morena no son iguales, y creo que todos estamos de acuerdo en esta materia. Criticaron la corrupción para luego tolerarla entre los suyos. Criticaron la impunidad para luego cobijar con ella a sus cercanos. Criticaron las injusticias contra los opositores para luego cometerlas contra los que hoy les estorban. Pues no son iguales. Resultaron peores. Definitivamente sí. Qué bien lo dice, ¿eh? O sea, aplauso de pie. Académicos y estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas informaron que la Asamblea General de Asociados del Consejo Nacional de Ciencia y de Tecnología aprobó la modificación de los estatutos de la institución, con lo que se legitima el nombramiento de José Antonio Romero como director, los abusos de poder de María Elena Álvarez Buila, titular de la CONACYT, y el Estado de Derecho chueco. Advirtieron que el cierre de la carretera México-Toluca, de manera indefinida en ambos sentidos, va a permanecer hasta que acudan las autoridades de la Secretaría de Gobernación a dialogar. Y es que en ese sentido ya también los chavos dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y están tomando medidas ya muy drásticas. Por otra parte, Anayeli Muñoz Moreno, exdiputada local, se registró como precandidata de MC a la gubernatura de Aguascalientes, activista e integrante de movimientos feministas. La aspirante se desempeñó como vocera del Ayuntamiento de Aguascalientes en el 2011 durante la administración de la priista Lorena Martínez. Pese a que la principal bandera de Andrés López es el combate a la corrupción, México se estancó en el índice de percepción de la corrupción.
en el 2021 de Transparencia Internacional, y esto por el segundo año consecutivo ocupó el lugar número 124 entre 180 naciones. Esto de acuerdo con el informe, el país obtuvo una calificación de 31 puntos, la misma que en el 2020, en una escala que va de 0 a 100, donde 100 sería la mejor calificación posible. Los mismos 31 puntos de México los registraron Gabón, Níger, Papúa, en Nueva Guinea, y pues ahí está como que por la misma calificación. Pero México sigue siendo el país peor evaluado en términos de corrupción de los 38 que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. En el G20, México ocupa la posición 18 por encima de Rusia, que se ubicó en la posición 19, así lo indicó Transparencia Mexicana en un comunicado. Los países mejor evaluados en el índice de percepción de la corrupción en el 2021 son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, con 88 puntos de 100 posibles, están muy bien calificados, seguidos de Noruega, Singapur y Suecia, con 85 puntos. Los que obtuvieron las calificaciones más bajas fueron Siria y Somalia, con 13 puntos, mientras que Sudán del Sur registró 11 puntos. En el 2021, la seguridad pública en México empeoró con respecto al 2020 debido a que la mayoría de los delitos registrados se registraron un incremento, y las autoridades federales son incapaces de generar una estrategia para combatir la criminalidad, así lo consideró Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, y al realizar un análisis de la incidencia delictiva del 2021, dijo que si bien el año pasado hubo una reducción en los homicidios dolosos de 4.3% respecto al 2020, sigue siendo uno de los años más violentos en la historia reciente del país. El activista indicó que con el regreso casi por completo a las actividades laborales y sociales luego del confinamiento al que obligó la pandemia del COVID-19 en el 2020, delitos como el robo al transeúnte y en transporte público se dispararon. En el primer caso informó que en el 2021 se abrieron diariamente 290 carpetas de investigación, y esto fue de lo que reportaron, 27 más que el promedio diario en el 2020, que el año anterior. En el segundo señaló, el año pasado cada día se iniciaron 43 expedientes nuevos, 5 más que el promedio del ciclo anterior. Y esto va a continuar, esto va a aumentar para el 2022 definitivamente, porque no hemos visto que se tomen medidas para volver a generar empleos, para que la gente deje de delinquir. La gente necesita trabajar para ganarse el dinero con honestidad. Eso es lo que hay que hacer. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas que Central FM tiene para todos ustedes. Yo soy Dore Ferriz y estoy aquí en nombre de Pedro Ferriz de con muchísimo gusto, acompañándolos a todos ustedes esta mañana. Y bueno, han venido sucediendo un montón de cosas, pero en esta ocasión que me toca hacer la editorial, quiero poner o manifestar mi punto de vista en torno al testamento político del presidente, porque la sola idea, así solita, sin excusas ni nada, de que en un país democrático salga un presidente a decir que redactó un testamento político, habla de una apetencia en picada al socialismo. Esto es una realidad. ¿Por qué? Bueno, pues ¿quiénes han dejado un tipo de testamento así? Bueno, pues Stalin, Lenin, Mussolini, Hitler, que él lo que quería conservar era la idea de un Reich de los 1000 años. Están los grandes tiranos de América Latina, Fidel Castro, Hugo Chávez, y luego, claro, también nos podemos ir a Oriente y señalar a Kim Jong-un, que lo que busca es, él ya hereda el poder, es el nieto, ¿no? Él deja el abuelo, el papá lo deja a él, y él quiere dejar el poder a su hermana Kim Jong, que por cierto es una verdadera mula. Pero bueno, hablo lo que tiene es una única misión, y él lo que quiere es que hablen bien de él. Es lo único que le interesa. Y lo que busca es dejar, de alguna manera, un legado post-mortem donde hablen de él como si él fuera un revolucionario que combatió el capitalismo y que murió héroe. Y si pudiera ser víctima, mejor.
¿no? Pero eso es lo que él busca, que se hable de él. Y esa idea también así solita bueno, yo creo que a todos nos pone los pelos así de punta, porque este hombre se quiere mantener en el poder hasta muerto. O sea, ya se murió, hasta muerto, ahí quiere mantenerse en el poder. Y lo que va a suceder es que él ya no va a pasar a mejor vida, porque no quiere una mejor vida, él lo que quiere es esta vida que ya tiene, y seguramente se va a convertir, tras su muerte, en la Llorona del Palacio Nacional, y entonces va a andar deambulando en los pasillos, ¡ay! Me canso ganso, por todos los pasillos, a ver a quién le jalan las patas, ¿verdad? Y bueno, vamos a ser objetivos, porque tenemos que ser objetivos, porque tú y yo queremos analizar las cosas con una perspectiva, con los ojos abiertos, y ver qué está pasando, porque hay partidarios de López que se atrevieron a poner titulares que decían así: opositores del presidente critican su testamento. No va por ahí. No es que seamos opositores o no lo seamos. Con su libertad el señor puede hacer lo que se le pegue su regalada gana. Ahora, que se ponga en práctica este hecho de haberse distraído haciendo la redacción del testamento político, y entonces que se lleve a cabo, eso es otra historia. Eso sería otra historia. Esto no va a pasar, no se va a poner en práctica ese testamento político, porque es muy fácil, tenemos una cosa que se llama Constitución Mexicana. Entonces, en el artículo 84 de la Constitución Mexicana lo dice muy clarito, y de hecho, este artículo fue reformado el día 9 de agosto del 2012, y dice así, y lo voy a leer textual. Artículo 84. En caso de falta absoluta del presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Y en este caso no será aplicable en lo establecido en las fracciones 2, 3 y 6 del artículo 82 de la Constitución, que bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero bueno, en pocas palabras, quien tomaría el puesto del Ejecutivo sería Adán Augusto López, que por cierto, también es el albacea de su testamento político. O sea, de verdad que lo que sucede en este gobierno es una verdadera locura. Los argumentos que el presidente presenta para la realización de este documento son pues tan tibios como él, que para que la gobernabilidad de este país se mantenga, desgraciadamente y gracias a Dios, es que nadie es imprescindible y todos somos totalmente reemplazables. Entonces la vida sigue. Y lo que tiene es una arrogancia, un ego tan inflado, y con eso se mueve Andrés López. Y en medio de ese ego o de esa burbuja de yo me quiero tanto, no ha podido ver y no ha podido entender que la vida sigue, y él en realidad es que no ha hecho nada. No ha hecho absolutamente... Ahí les va. Con el COVID, ¿qué hizo? Nada. Con los medicamentos, hay una escasez de medicamentos. Nuestros niños, sobre todo los niños con cáncer, no tienen tratamiento. ¿Qué ha hecho? Nada. Con la reforma energética, nada. Con las relaciones internacionales, nada. Con Pemex, nada. Con el aeropuerto, nada. Es el presidente más junior que hemos tenido a lo largo de la historia en este país. Es un vividor, es un blofero que se tropieza tantas veces con sus propias palabras y con sus propias ideas que entonces de repente se ve la obligación de crear cortinas de humo. Hay una crisis económica. No, voy a vender el avión presidencial, lo voy a subastar. Se pone a hacer unas historias que ni siquiera se pueden legalmente formalizar. Y nos cuenta sus cuentos. Nosotros, ¿qué es lo que no podemos olvidar? Los temas que tenemos sobre la mesa en nuestra agenda para poder mejorar el país. Y hay cosas que tenemos que atender que luego con un testamento político de repente se nos olvida, ¿no? ¿Qué hay que observar? Y no podemos perder de vista la revocación de mandato. Está sobre la mesa y es algo que no podemos soltar. La reforma energética.
Nos urge darle a México herramientas para renovar su energía y para dar empleos, sobre todo si vienen empresas estadounidenses, canadienses, a apoyar a la misión y a generar empleos. Eso va a ser buenísimo. No lo podemos hacer a un lado. El Tren Maya, que sigue gastando dinero y talando árboles y metiéndose en donde no debería de entrar. Lozoya, ¿qué pasó con Lozoya? ¿Qué pasó con Cienfuegos? Los pagos de las maletas en maletitas a Pío y a Martín, eso no se nos puede olvidar, ahí falta hacer justicia también. Los migrantes, el desempleo que se va a transformar en delincuencia, la delincuencia organizada, la agenda de Joe Biden, hay que voltearla a ver, también la agenda de Justin Trudeau, los muertos, los asesinatos, el despilfarro de Dos Bocas. No podemos olvidarnos de Bartlett, de Rocío Nale, de Carlos Romero, y la lista sigue. Este gobierno es uno de negligencia. Nosotros, que somos seres inteligentes, no podemos caer en las garras de la ignorancia. Y se los quiero dejar muy claro. Este testamento político, es otra cortina de humo. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de Central FM Equilibrio. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí en nombre de Pedro Ferriz de Con y vamos a hablar del COVID. El COVID, además de las afectaciones orgánicas naturales que atraviesan nuestro cuerpo y de las cuales también estamos tomando como muchas medidas de precaución, ha venido a devastar en materia económica a muchísimos sectores y el turismo es uno de ellos. Y nos vamos a poner en comunicación con el presidente de la Comisión de Turismo de la Coparmex en la Ciudad de México, mi queridísimo Armando Culebro Trujillo, a quien saludo con todo mi cariño. Armando de mi amor, qué gusto saludarte y encontrarte por aquí nuevamente. Qué afortunada. Mi querida Dore, qué gusto saludarte como siempre, amiga. La verdad es que es un placer poder estar aquí, saludarte en este 2022 y desearte a ti y a todo tu público lo mejor para este año. Igualmente, Armando, qué padre que terminamos el año juntos y ahorita lo estamos arrancando juntos, así es que está de lo más increíble. Me encanta poder platicar contigo justamente este tema, porque hay una vulnerabilidad en los semáforos impresionante que ha provocado que quede afectado el sector turismo. En materia de coronavirus, como que no hay seguridad, ¿no? Fíjate que es bien interesante, perdón, Doren, el fenómeno en el turismo. El fenómeno del turismo a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial traemos caídas según la Organización Mundial del Turismo, la OMT, de entre año 19 y 20 del 73% más o menos, 72%, y entre el año 21-19, 75%. ¿Esto qué quiere decir? Que es uno de los sectores más afectados por este fenómeno de la pandemia. ¿Y por qué se da este fenómeno? Porque evidentemente la caída de la baja de vuelos, o si tenemos ahorita el problema de que las tripulaciones no pueden volar, se cancelan vuelos o se cierran salones. No nada más es turismo de conocimiento, de hobby, el que existe en el mundo. Hay turismo de salud, hay turismo de cultura, hay turismo deportivo. Un gran evento como la Fórmula 1 mueve muchas cosas, como la NASCAR, como un abierto, ahorita en Australia que está el abierto de tenis, o un PGA. Entonces todo lo que hay alrededor del turismo no nada más es voy a viajar a conocer un lugar, sino es voy a hacer negocios. El turismo de exposiciones, lo hablamos mucho con Tony el año pasado en una mesa de reactivación, donde decíamos cómo reactivar las expos y convenciones que no se planean de un día para otro, sino que llevan meses, por lo menos 6 meses en la planeación, y estos semáforos, esta incertidumbre, no nos da el poder generar de manera orgánica y estructurada el tema del turismo. Entonces el punto aquí es, entendemos, estamos en una pandemia, entendemos como bien salió el estudio del INEGI de las muertes del primer semestre del año 2020, donde pues no se planeaba evidentemente el nivel de muertes, no se tenía previsto el que pudiera haber esta cantidad de muertes por la pandemia, y eso lo entendemos perfectamente en Coparmex. Lo que queremos es tener un poco de certeza, y eso te voy a decir que en algunas ocasiones se ha logrado, no siempre, pero en este trayecto de casi 24 meses hemos logrado en algunos momentos. El final del 2021 se logró planear muy bien una mesa de reactivación donde pudimos estar los actores del turismo para poder platicar y poder decir, ok, ¿qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer? Y de esta manera
poder planificar, poder generar mejores condiciones, inclusive para nuestros colaboradores, ¿no? Hoy el tema de las pruebas, y donde se nos pide al sector empresarial no pedir pruebas, y algunos actores del sector empresarial lo que hemos hecho es pagar las pruebas, ¿no? O sea, no se las pedimos y no le cargamos al gobierno eso, pero sí actuamos de manera responsable. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Qué movimientos hay? Las restricciones que vienen en los semáforos, eso también es bien importante, el tema de que hoy pues, estamos en un semáforo amarillo y no hubo mayores cambios en la Gaceta. Pero ¿qué pasa si pasamos a naranja o en un rojo? Volveremos a tener cierre completo de actividades como se tuvo en el 19 o en el final del 2020, donde se cerró completamente la economía para nosotros en el turismo 100%, donde tenemos sectores como los Santos y Bares que siguen muy golpeados. Yo hablaba con mi amigo Helkin, que es el presidente de los Santos y Bares, y platicamos con Helkin, le decía, oye Helkin, ¿qué hacer, no? Y él tiene 1000 ideas, tiene pasaporte COVID, tiene 1000 cosas que están dispuestos a hacer, pero no se ha logrado transitar. Entonces, aquí un poco el nombre del juego no es pelear entre la economía y la salud. Eso es algo que nosotros en Coparmex hemos dicho mucho, desde nuestro presidente nacional hasta nuestro presidente de nuestro centro empresarial en la Ciudad de México. No se trata de pelear y poner en disputa la economía con la salud. Se trata de cómo convivimos. Sabemos que estamos en una cuarta ola y sabemos que el pico está creciendo y sabemos que hay gente que no se quiere vacunar. O sea, entendemos. Pero como sector empresarial estamos haciendo los elementos de protección personal, estamos haciendo las condiciones necesarias para poder evitar que esto siga creciendo y, ojo, no parar la reactivación económica. Entonces, sí, sin duda la incertidumbre, mi querida Dore, es enorme. Habrá que ir viendo, y son de los paliativos que nos ponen, ¿no? Son retos que los empresarios de la Ciudad de México estamos dispuestos a ver y afrontar como uno de los mejores destinos, como una ciudad que lo tiene todo, como una ciudad que está de pie, como una ciudad que está reaccionando y accionando ante esta situación, que es una realidad y que entendemos que no va a acabar, ¿eh? También muchas personas dicen, no, va a acabar. Bueno, a ver, esperemos que en la primavera pueda haber cambios, pero si sale otra cepa, pues no va a cambiar. Esperemos que salgan ya los medicamentos que se han hablado tanto. ¿No? Hay que esperar a que el mundo de la ciencia nos dé los resultados como para decir, bueno, a lo mejor ya tenemos métodos para paliar el COVID de una manera más directa sin que llegue a ser tan agresivo la enfermedad, pero definitivamente lo que dices se me hace muy importante, es con total responsabilidad abrirle las puertas al turismo, sin tratar de cerrar los ojos, basándonos en el hecho de que el COVID sigue allá afuera. Entonces tenemos que tomar todas las medidas precautorias, ¿no? Totalmente. Sí. Y mira, hay muchos casos. Hay casos de éxito muy importantes y que quizá en México no hemos tratado de ver. Yo te voy a poner un caso que ha sido un gran reclamo del sector empresarial, en el buen sentido. No tratamos de entrar en conflicto con la autoridad, tratamos de que la autoridad nos escuche. El aeropuerto de la Ciudad de México. El aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, llegas por migración y tienes unas filas impresionantes. Cuando tienes 8 módulos vacíos, cuando sabes qué vuelos van a llegar, con qué cantidad de gente van a llegar. Sí. Ese es un tema muy, digamos, no es sencillo, pero es un tema que es fácil de resolver si tenemos una buena planeación, ¿no? Hoy estamos buscando al nuevo director del aeropuerto para decirle, tenemos que planear eso. Esos son los casos que tenemos que planear. Tenemos que saber cómo convivir con este virus, pero tampoco exponernos de más, tampoco exponer a nuestros visitantes con una experiencia horrible, donde llegan y tienen un choque porque se avientan 1 hora en la fila, porque hay 8 módulos vacíos. ¿Te ha tocado vivirlo? Cuando puedes ocupar 8 módulos. Sí, 2 veces me ha tocado vivirlo. ¿Qué? Entonces, yo con mis hijos, con ganas de aventarles una bolsa de plástico encima porque no les va a tocar nada, pero la gente viene formándose como si te fuera, o sea, es una fila, es decir, hay una persona delante de otra, atrás de otra, y pues hay que mantener la sana distancia. Nadie te va a ganar, pero no, la gente se te pega porque piensa que va más rápido, yo qué sé. Ojalá y justo eso, que tomen medidas de distancia, organización, y por lo pronto todos los hoteles, y lo sabemos, hoteles, restaurantes, lugares turísticos, museos, tienen absolutamente todos los códigos necesarios para brindarle al turista esa certeza de que van a estar bien adentro de sus instalaciones, ¿no? Entonces sí, sin duda, de hecho,
Hay que recordar que la Ciudad de México tiene el Safe Travel Stamp, entonces cumplimos los lineamientos de la WTTC de todo lo que se debe hacer para tener un destino seguro. Entonces, es un punto bien importante. La Ciudad de México, y este punto, Dore, quiero dejarlo muy claro. En Coparmex estamos de acuerdo y nos sumamos a todas las medidas de protección. Pero, ojo, los lugares establecidos son los que estamos cumpliendo. Los que pagamos impuestos, los que tenemos y tenemos nuestra nómina, los que tenemos a nuestra gente en toda la seguridad social, los que hoy día estamos padeciendo por los permisos COVID y que no importa, vamos a hacerlo, ¿no? Desde nuestra trinchera estamos dispuestos a eso. Entonces, también dejar muy claro que hoy 2 de cada 3 empleos son en informalidad. Entonces, ojo con eso, porque ahí no se cumplen las medidas y no estamos en contra de eso. Sabemos que es una realidad, pero también que de lo que estamos pugnando es de que los lugares establecidos, los hoteles establecidos que han gastado dineral, estamos proyectando que 8 y 10 puntos porcentuales se tienen de gasto por estas medidas de salud, por el gel en todas las habitaciones, en todos los lugares, en todos los pasos comunes, la sanitización de mesas, los cubrebocas, las mascarillas, los termómetros que tuvieron que tener. Entonces, todo lo que hay ahí atrás es enorme, ¿no? Claro, es un gasto importantísimo que está muy bien, porque también es una inversión a la salud del mexicano. Vemos una industria que le metió todo el varo para a ti, mexicano, tenerte seguro, para ti, mexicano, tenerte tranquilo. Hay otras instancias que no están haciendo lo propio y valdría la pena justo darnos la mano para salir adelante todos como mexicanos, porque esta pandemia va para rato y hay que hacerlo con los ojos abiertos. Yo estoy muy agradecida con que hayas tomado esta entrevista, Armando querido. Te mando todo mi cariño y me gustaría muchísimo poder entablar comunicación contigo a través de redes sociales. La gente del auditorio seguramente te quiere pescar. ¿Dónde te encuentra? Claro que sí, Dore. Bueno, en la Comisión de Turismo de Coparmex Ciudad de México están todas nuestras redes sociales, Comisión de Turismo Oficial, ahí podemos estar, o en mis redes personales, que es Armando Culebro en Instagram o Boctila Culebro en todas las demás redes sociales. Como gusto, con todo el corazón, te abrazo, amiga, que tengas un año maravilloso, a ti y a todo tu auditorio, a tu papi y a tu hermano también, a tu mami, que los respeto mucho. Igualmente para tu familia hermosa. Muchos besos para ti, Armando. Gracias por estar aquí. Gracias. Pues ahí lo tienen, la entrevista con Armando Culebro, el expresidente de la Comisión de Turismo en Coparmex Ciudad de México. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de cualquier plataforma de Central FM. Vamos a ponernos en comunicación hasta Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Con la mismísima Adriana Braniff, a quien saludo con todo mi amor. Adriana, cada día más bonita. ¿Cómo estás? Te decía que te saludo con muchísimo gusto. Ahora yo oigo el eco. Hasta la Ciudad de México, ahí en el World Trade Center, con esa vista preciosa que veo atrás de ti, Dore. Aparte todo, hoy todo está como amarillo, no sabes qué cosa es, brilla, el día brilla. A veces yo digo que en la Ciudad de México hay una luz especial. Ya lo he visto muchas veces, no sé qué se debe, pero esa hermosa ciudad tiene algo mágico. Oye, Dore, yo quería platicar hoy contigo sobre esta tensión de una posible guerra en Ucrania, que pues desafortunadamente pues crece cada día. Pero este temor de una invasión no es nuevo y este es el tema hoy de mi comentario, Dore, porque Ucrania ha estado bajo la amenaza de una invasión desde hace más de 8 años, cuando justamente Rusia invade Crimea y se la anexa en el 2014, y desde entonces, hace 8 años, pues ese temor ahí de los ucranianos no se ha eliminado del todo. Pero esa amenaza ahora puede dejar de ser una amenaza y puede ahora sí convertirse en una realidad. Ahora sí, y hay 6 razones para sustentar esa idea que quiero platicar hoy contigo. 3 de esas razones son de largo plazo, 3 de esas razones son de corto plazo o recientes. Primera razón de largo plazo. Ucrania se independizó en 1991 después del colapso de la Unión Soviética, pero Putin aún ve ligas muy cercanas, culturales, políticas, con los ucranianos. Y lo ha dicho él, lo ha dicho varias veces. Dice, veo a los rusos y a los ucranianos como uno mismo. Los veo como una misma persona. Los veo como de un mismo grupo. Y a medida que Ucrania ha hecho lazos con Occidente, pues la determinación de Putin de impedirlo se ha fortalecido enormemente.
Pero, entonces te decía que Vladimir Putin ve a Ucrania y a los ucranianos como un mismo grupo, como más de lo mismo. Y él se ve, fíjate Dore, él se ve a sí mismo como un líder con una misión histórica, y es esta: regresar a Ucrania a la órbita rusa y que Moscú recupere toda esa esfera de influencia que se puede dar en esa parte del mundo. Razón 2, en el 2014 Rusia se anexó Crimea y desde entonces pues ha venido apoyando a los separatistas ucranianos que quieren ser parte de la Federación Rusa. O sea, ha venido apoyando esta ola dentro de Rusia. Y la Armada de Ucrania, hay que decir hoy, que es del doble de lo que era en aquel 2014, cuando se anexa en Crimea. La tercera razón aquí que vamos a poner sobre la mesa, y por la que vemos que esta amenaza es ahora sí real, Dore, y tiene que ver con la expansión de la Alianza Atlántica. Esta alianza militar, dominada por Estados Unidos, pero con muchos miembros europeos, y ojo, muchos de esos miembros pues eran antes parte de la Unión Soviética, algo que Putin ha considerado siempre como una promesa rota, como una traición de que le habían hecho de no moverse hacia el este, y sí lo hicieron. Y ahora que está esta posibilidad de que Ucrania también sea parte de la Alianza Atlántica, pues es algo que tiene a Vladimir Putin enfurecido. Esas son las razones de largo plazo. Ahora, las razones recientes que han hecho que haya escalado esta tensión, pues tienen que ver con la actitud que Vladimir Putin percibe acerca de Ucrania. Por ejemplo, una encuesta reciente, apenas el año pasado, en septiembre, mostraba que el 81% de los ucranianos tienen una visión negativa de Vladimir Putin. Y por otro lado, tenemos al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que presume siempre de su cercanía con los países europeos y sobre todo de su cercanía con Estados Unidos. Ucrania, y este es un hecho, se acerca cada vez más al oeste, a pesar de los esfuerzos de Vladimir Putin, y esto es lo que lo pudo haber llevado a pensar al líder ruso que tenía que cambiar la estrategia. Y a esto hay que agregar que Vladimir Putin ve debilidades también en el ambiente geopolítico a nivel mundial. El desastre de la retirada de las tropas de Afganistán es uno de ellos. Fue desastroso, fue poco coordinado, hubo muertos, fue un punto negro para Joe Biden. Y por otro lado, también, ¿qué ve Vladimir Putin? Ve la falta de un liderazgo fuerte en Europa ahora que se va o que se fue Angela Merkel. Estas dos cosas lo fortalecen aún el más. En resumen, pues ve falta de unidad. Y prueba de ello, ¿qué es? Que Estados Unidos ha mandado armamento recientemente a Ucrania, tan solo lo hizo el viernes, y Alemania no lo ha hecho. Esto muestra que no hay una unidad. Y la última razón para pensar que esta amenaza se puede convertir en una realidad, pues es lo que tenemos frente a nuestros ojos, la evidencia, este enorme despliegue militar ruso en la frontera con Ucrania. Esto ha escalado la violencia, sí, por parte de Rusia, pero lo mismo ha pasado por parte de Occidente. Estados Unidos ha mandado lo que llaman 90 toneladas de ayuda letal. El Reino Unido también lo ha hecho, cosa que por supuesto Vladimir Putin ha dicho que es una verdadera provocación. Y aquí te dejo estas preguntas que se las hace todo el mundo y es muy difícil de contestar. Ojalá y tuviéramos la respuesta. ¿Quién está dispuesto a desescalar esta violencia? ¿Quién tiene el balón de su lado para poderlo hacer? ¿Quién está jalando los bigotes a quién? Y bueno, sobre todo, ¿quién es el tigre? ¿Quién es el tigre en esta historia? Eso es lo que piensa la vocera Psaki. Mira, te lo pongo aquí en el video. I think it's important to remember who the aggressor is here. It is not the United States. It is not these eastern flank countries. It is Russia, who has tens of thousands of troops on the border of Ukraine. They have the power to de-escalate. We would certainly welcome that. Esta es Psaki, la vocera de la Casa Blanca el día de ayer. Evidentemente el tema de toda la conferencia giró en torno a Ucrania. Hay un gran nerviosismo y le preguntan si esta nueva actitud de Estados Unidos de mandar armamento no está tensando más la situación, y lo que contesta Psaki es: aquí hay que ver desde un principio quién es el agresor, quién tiene la posibilidad de desescalar. Estaríamos agradecidos de que Rusia lo hiciera. Así es que pues así están las cosas, Dore. En Ucrania ya hay civiles armándose para defender a su país y existe ya una gran posibilidad de que Estados Unidos envíe algo que no había enviado: tropas, soldados,
esos jovencitos norteamericanos que pudieran unirse a este despliegue inmediato de la fuerza de respuesta de la OTAN allá en esa área del mundo tan peligrosa en estos momentos. Híjole, yo no sé si el mundo está preparado para otra guerra. Salimos de una, entramos a otra, estamos con el COVID. Imagínate ahorita con Rusia, o sea, que tiene todas las armas nucleares que te puedas imaginar. Valdría la pena una breve reflexión de Putin, definitivamente, y ojalá pues recule. Sí, qué terrible, Dore, porque hay que recordar nada más lo que decía Einstein. Le preguntaban, ¿cómo te imaginas la Tercera Guerra Mundial? Y él decía, pues no me imagino la Tercera Guerra Mundial como sería, pero estoy seguro, decía Einstein, que la Cuarta Guerra Mundial va a ser con palos y con piedras. Sí. Fíjate, el otro día estaba platicando con mi hija de este tema. Ya andábamos poquito voladas, ¿no? De qué será, por qué con palos y con piedras, si estamos en el siglo XXI. Y entonces me decía Dora algo que se me hace muy inteligente. Me dice, mamá, a lo mejor la naturaleza va a agarrar la batuta y va a destrozar todo. Y a lo mejor tendrá que haber una guerra donde todas las armas nucleares pasen y nos dejen nos extingan, ¿no? Ay, Brani. No, qué horror, Dore. No, yo me quedo con esa conversación que tuvieron alguna vez cuando acabó la Guerra Fría, Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan, que eran líder de Rusia y líder de Estados Unidos, cuando decían, una guerra nuclear no se puede ganar, o sea, no va a haber ganador, y una guerra nuclear nunca se debe pelear. Estoy totalmente de acuerdo. Qué bonita frase para terminar. Gracias, mi Branif. ¿En dónde te encontramos? Pues estamos todo el día, cualquier cosa que suceda en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Twitter, como Adriana Branif, ahí los espero, para que pues cualquier cosa, pues nos enteremos por aquí por Central FM Equilibrio. Muchísimas gracias, Branif. Besos para ti, pa' Eddie. Gracias. Gracias, mi Dore, gracias. Gracias. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de las plataformas de Central FM Equilibrio. Ya tenemos para ustedes la información. En el resumen de las 8, platicarles que el INE enfrenta ataques que buscan desacreditarlo y negarles recursos, algo que podría hacer peligrar los procesos electorales en nuestro país. Así lo alertaron el INRI, el NDI y de los Estados Unidos. Jorge Pardo, ministro de la SCJN, propuso a sus colegas eliminar de la consulta de revocación de mandato la pregunta de si AMLO debe seguir en su cargo hasta terminar el periodo para que el que fue electo. La reforma al sector eléctrico es, en los hechos, una expropiación de facto y el daño sería incalculable. Así lo enfatizaron expertos en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados. Francisco Barnés de Castro es ex rector de la UNAM. Se pronunció por rechazar en su totalidad la propuesta de AMLO por la regresión e impacto económico y social. En el primer minuto de la entrada en vigor de la reforma eléctrica, México tendría un déficit de energía de la CFE que no podrá cubrir, lo que de inmediato implicaría apagar parte del sistema, así lo aseguró Eleazar Castro, consultor y especialista en mercados eléctricos. Y con esta información quiero darle la más cordial bienvenida a este espacio al vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, quien saludo con muchísimo cariño. Querido Jorge, qué gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dore? Encantado de estar con ustedes, como siempre. Igualmente, encantados de tenerte por aquí también para que nos platiques cómo va el tema de los ataques políticos al INE y esta negativa de proporcionarle recursos para la revocación de mandato. Mira, pues creo que este tema viene anunciándose desde el mes de noviembre, cuando aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación. Nosotros desde la oposición presentamos cerca de 2,000 reservas al proyecto de presupuesto del presidente, tú lo recordarás,
Entre ellas estaba el dotarle al INE de los recursos suficientes para poder organizar pues este capricho ideológico del presidente, que es la revocación del mandato, que si bien es cierto no estamos de acuerdo, y así lo dejamos de manifiesto en nuestro voto al momento de aprobar esta ley de revocación del mandato, bueno, pues es una obligación legal que ya tiene el instituto y pues por lo menos hay que darle los elementos mínimos, y fue rechazada esta propuesta. Después el INE dice, pues yo no tengo recursos, a mí díganme cómo. Se pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde le pide que haga un ejercicio de recorte, hace un ejercicio de recorte y de austeridad interno, dice, sigo sin tener los recursos suficientes, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación insta a la Secretaría de Hacienda a que le dé recursos, y lo que hace la Secretaría de Hacienda no es darle recursos, sino meterse en su autonomía, entrometerse en la vida interna de un órgano autónomo constitucional y decirle, pues yo te digo, descuenta de aquí, quita de aquí, lo cual lo vuelve inoperante para otras cosas. Claro que nosotros consideramos que esto es una estrategia para estrangular al INE, para golpear al árbitro. Es una campaña que ha venido emprendiendo el presidente de la República desde el primer día de su mandato. Creo que la revocación es un tema secundario que a nadie le importa. La revocación es un tema que no es prioritario para el país, que va a costar miles de millones de pesos en plena crisis económica y en plena crisis sanitaria por la pandemia, y pues es un pretexto más para golpear al árbitro, desacreditarlo, por si viene un resultado adverso a los intereses y al grupo político de López Obrador, pues decir es un árbitro vendido, es un árbitro que no es objetivo, cuando sabemos que pues de hecho su trabajo ha sido un orgullo que ha costado muchísimas décadas a nuestro país, Dore. Y la postura en la que ustedes están, Jorge, es apoyar también a que continúe el INE como una materia de democracia, ¿no? Sí, mira, el presidente ha anunciado que tiene 3 prioridades legislativas para estos 3 años que le quedan de gobierno. Sí. Primero, la reforma eléctrica, que ya la vimos, ya fue enviada al Congreso, se está discutiendo. La segunda es la reforma a la ley, a la Guardia Nacional, para pues terminar de militarizarla, que en la práctica ya está. Y la tercera es una reforma político-electoral, donde él mismo ha dicho que quiere meterse en la estructura interna del INE, y diputados de Morena han dicho, incluso han afirmado que la intención es que las elecciones las organice nueva cuenta el Estado, la Secretaría de Gobernación, como sucedía antes, como cuando Manuel Bartlett hizo fraude en 1988. Eso sería una regresión, pues vaya, dramática para nuestro país en términos democráticos. No lo vamos a permitir. Por supuesto vamos a cerrar filas con el Instituto Nacional Electoral. ¿Es perfectible su trabajo? Pues claro que sí. ¿Tiene grietas y fallas? Por supuesto que sí, lo admitimos. Hay que corregirlas, no hay que derrumbar las instituciones como lo está haciendo el presidente, mucho menos esta que nos costó sangre, sudor y lágrimas a los mexicanos después de tanto atropello y tanto fraude electoral de la autoridad. Sí, como que de alguna u otra manera encontramos ahí una forma de expresarnos y de ejercer nuestro derecho al voto. Se me hace importante que se aclare ese camino y ese panorama, porque la otra es que en el momento en el que se ofrece, porque el presidente sale a ofrecer el tema de la revocación de mandato, porque ni siquiera estaba contemplado, él dijo, lo vamos a hacer, y luego el hecho de que no se haga, híjole, también pone en tela de juicio otra promesa, ¿no? Otra promesa más. Pues sí, se resbalaría más con una de sus promesas principales de campaña, que es la revocación, y ya sabemos que es una persona que no le gusta para nada retroceder milímetros, o por lo menos dar la apariencia de que va hacia adelante. Pero pues mira, dentro de sus compromisos de campaña está vender el avión presidencial, y cuando da su informe dice que ya lo vendió, sí. porque lo rifó, sí. ¿No? Entonces, y además ni siquiera lo rifó, pero él da por bueno el compromiso. Entonces pues yo creo que él podría hacer alquimia, como acostumbra, para decir que ya es su revocación. La verdad es que es un ejercicio ocioso. Ya vimos que hay un ministro de la Suprema Corte que está proponiendo pues revocar la revocación, ¿no? Lo cual suena bastante elocuente, porque en un país con las carencias que tenemos, con el nivel de desabasto de medicamentos que tenemos, con la falta de infraestructura física que tenemos, con los niveles de pobreza que estamos alcanzando, no nos podemos dar el lujo de pues ceder o sucumbir ante los caprichos de una sola persona. Este país
país debe trabajar para 126 millones de mexicanos, sino para los intereses de una sola. Creo que hay que defender las instituciones democráticas y bueno, pues ojalá llegue a buen puerto este proyecto del ministro Jorge Prado. Por supuesto, y me va a encantar poder continuar en comunicación contigo, Jorge, para darle seguimiento al tema y también para que luego nos digas cómo tú ya te echaste un clavado a la reforma eléctrica y también para ver cómo vamos por ahí, porque este es otro asunto del que podríamos platicar, porque definitivamente son los hilos finos que nos sostienen en la relación internacional y si queremos ver cuáles han sido los avances, ¿no? Es correcto, ya vimos que hay congresistas de Estados Unidos muy molestos con el presidente Biden porque no ha metido la pierna fuerte y nos estamos desdiciendo, saliendo de tratados y compromisos internacionales. Es muy importante señalar esto. Definitivamente, así es que yo te voy a invitar a regresar próximamente, querido Jorge, para hablar de este tema en específico, la parte eléctrica, porque tenemos que estar muy sobres lo que va a pasar. Así es, y estamos teniendo mucha información con el Parlamento Abierto, Dore, con muchísimo gusto. Eres lo máximo, de verdad, Jorge. No sabes lo que te agradezco, el hecho de que nos tomes las llamadas y que estés tan abierto a pues decirnos todo lo que está sucediendo internamente. Te agradezco mucho, Dore, te mando un abrazo. Igualmente, Jorge, muchas gracias por estar, gracias. Y gracias también a todos ustedes por continuar en sintonía con nosotros a través de Central FM. Hagamos otra pausa, les invito a participar en la pregunta del día de hoy. A ver si me la puedes regalar, mijo, nada más para ponerla así en pantalla. Cada vez que el presidente tiene una idea como elaborar un testamento político con la excusa de generar solidez gubernamental de continuidad, ¿realmente te hace sentir en un país sólido, confiable y seguro? Muchas gracias por participar. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí en nombre de Pedro Ferriz de Con. Y como ustedes lo saben, hay académicos y estudiantes del CIDE que reprobaron que la modificación de los estatutos de la institución legitimice, ¿sí?, los abusos de poder y el Estado de Derecho chueco. Y los estudiantes quieren que los escuchen. Ellos no están de acuerdo con el nuevo regente en el colegio y han tenido que tomar otro tipo de medidas. Actualmente están tomando casetas para poder alzar la voz y aquí en Central FM nuestra misión es justamente abrir los micrófonos a generar un país democrático en donde se escuchen las carencias. Y vamos a ponernos en comunicación con un estudiante del CIDE, que ella se llama Daniela Cortés, a quien saludo con todo mi cariño. Daniela, ¿cómo estás? Gracias por tomar esta llamada. Hola, mucho gusto. Gracias por abrirnos el espacio. Encantada, Daniela. ¿No los están escuchando? No, esa es la triste realidad. Llevamos meses de lucha desde que el doctor José Antonio Romero fue decretado como director del CIDE de una manera ilegítima ante la reprobación por parte de los estudiantes y los docentes. Uh-huh. Y desde ahí empezamos a tomar medidas escalonadas. Estamos en un paro. El semestre pasado solamente concluimos nuestras evaluaciones, pero ya no tomamos clases. Durante lo que quedaba del semestre pasado y las vacaciones, estuvimos en una recuperación de nuestras instalaciones ante la falta de diálogo, no solamente del director, sino también de las autoridades de CONACYT, que se han mostrado débiles en la forma de intentar solucionar este conflicto y han preferido mentir a la sociedad que atender nuestras demandas. Y hemos continuado escalando con diferentes marchas y ahora el día de ayer con la toma de la carretera México-Toluca por aproximadamente 6 horas, sin la intención de dañar a la sociedad, pero sí con un enorme coraje porque sin importar a quién toquemos no nos abren las puertas y no nos quieren escuchar. Se me hace muy grave el hecho de que los estudiantes en nuestro país estén perdiendo sus clases que se traducen en una estabilidad en el futuro, ¿no? Se me hace muy grave que están lanzando la voz todos en conjunto y no son escuchados y ni siquiera les abren una sola puerta hacia la negociación. Esto es importante porque nadie es patrón de la razón de nada, sino que si se pudiera entrar en un diálogo para llegar a acuerdos en donde se le beneficie también a los estudiantes, a los maestros, que todo entre en un sistema que sea
hijo, ¿cómo puedo poner que no sea corrupto y que entonces los estudiantes se sientan en esa tranquilidad? Porque ustedes están perdiendo clases, están perdiendo lana, están perdiendo tiempo, están teniendo que jalar gente, agarrar camiones para hacerse escuchar. Entonces, ¿cuál sería tu... O sea, ¿qué es lo que ustedes están buscando? ¿Qué es lo que necesitas, Daniela, para poder retomar tus clases? Pues justamente que nos escuchen. Nosotros ya no queremos un diálogo únicamente con el CONACYT, porque el intento que se ha tenido de este tipo de diálogo no han sido más que mentiras. Queremos a un tercer actor, que en este momento solicitamos que sea Segov, para poder así que se negocien las partes de nuestro pliego petitorio, que incluyen la institucionalización de nuestra asamblea estudiantil, que ya existe, más no es respetada por parte de las autoridades del CIDE, y la destitución del doctor José Antonio Romero TLH como director del centro, porque no cumple con las bases mínimas de un director de nuestra institución. ¿Cuáles son? Esas son las demandas básicas que tenemos para poder retornar a clases y saber que vamos a estar en un centro donde respete nuestra decisión y se escuche nuestra voz. Ay, Daniela, qué momento tan cañón. Porque además nos tocó vivir, o sea, venimos saliendo del COVID. Entonces, esto de las clases en línea, tuvieron que hacer una inversión extra para conseguir computadoras, para poder de repente tomar clases en línea para proteger en materia de salud. Y luego quieren regresar a las instalaciones y no se puede porque no hay un discurso, porque no hay un diálogo. Entonces tienen que tomar otra acción. Y todo esto ha ido escalando porque el gobierno está metido en medio de una arrogancia en donde no acepta que los estudiantes tienen la razón, que necesita que haya un cambio objetivo en la educación y en el sistema en general para que se preste la situación para que los estudiantes puedan estudiar. Y creo que el sistema de educación general del país está hecho un caos. Y ojalá, yo de verdad espero que se te abran las puertas, Daniela. ¿Con cuántas personas irías a Segov? Hasta el momento no tenemos una decisión de ir a Segov. Estamos todavía, después de las acciones de ayer, planificando qué vamos a hacer en un futuro, pero toda la comunidad estudiantil está dispuesta a apoyarnos. El CIDE está compuesto en su mayoría por estudiantes de otros estados y ahorita con el posible inicio de un semestre la mayoría ya vino a la Ciudad de México. Ajá. Entonces contamos con un mayor número de personas. Al igual nos han apoyado muchísimas otras universidades como la ENA, la UDG, la UDLAP. Entonces cualquier futura acción estamos seguros de que nos van a seguir apoyando estas y otras universidades como la UNAM y el POLI, que no han faltado los estudiantes que se han sumado a nuestra causa. La responsabilidad que tiene un gobierno sensato, un gobierno honesto, es proveer a sus hijos, a su tierra, a su patrimonio, porque ustedes, chavos, o sea, tú, Daniela, eres el futuro de este país. Tú eres quien el día de mañana se encargará de algo en estas tierras. Entonces la responsabilidad que tendría el gobierno contigo es la de proveerte lo mínimo necesario para que tú te puedas desempeñar y desarrollar correctamente como ser humano, y así ellos garantizar que tú tienes un ingreso y que tienes una responsabilidad y que tienes un lugar en esta sociedad. Lo que está haciendo este gobierno de arrogancia y de negligencia es como todo, ¿no? Cerro los ojos, aquí no pasa nada, aquí mejor no vemos, aquí mejor ignoramos, que hagan lo que quieran, que tomen sus casetas, que hagan su berrinche, ¿no? Y después que se frieguen con lo que nosotros estamos imponiendo. Lo que están haciendo, Daniela, se me hace muy honesto, muy difícil. Y para unos chavos como ustedes tener esa responsabilidad, pues me imagino que ha sido un trabajo muy duro. Y pues nada, Daniela, mi responsabilidad como comunicadora es abrirte los micrófonos siempre que lo necesites para alzar la voz, porque es solamente de esta manera como se puede ejercer la democracia. Entonces yo te invito a regresar las veces que quieras. Por favor, ya saquen una cita con los de Segov. Aquí estamos al pendiente de todo lo que vayan avanzando y esperamos que puedan ya retomar sus clases, porque te digo, de por sí ha sido muy difícil y luego encima tener esta situación, no, hay que ir resolviendo, y Daniela lo están haciendo muy bien.
Muchísimas gracias por el espacio y utilizo este espacio para llamar a la sociedad en general a apoyarnos. Esta es una lucha por nuestros sueños, pero también por los sueños de sus hijos y por los que vienen. Y hasta la victoria siempre, no vamos a dar un paso atrás. Muy bonito. Muchísimas gracias. Gracias, Daniela. Gracias. Qué importante es, o será, darle a nuestros estudiantes herramientas para estudiar. O sea, es como si, es decir, necesitan las instalaciones, necesitan un rector funcional, necesitan una persona que no esté corrompida, porque ¿qué ejemplo le das a un niño? Estos niños lo que buscan es honestidad. Estar en un lugar en donde sepan que está limpio, que no hay corrupción, que no hay cosas chuecas, y están en todo su derecho de querer enderezar a su escuela. Es así como se ejerce la libertad, es así como se ejerce el derecho, y ojalá y también este hecho se preste a volver a tener una generación como las generaciones que creó la UNAM, de gente inteligente, preparada, ambiciosa, que lee, que se involucra con la historia, que se involucra con el tiempo, que se involucra con la ciencia. Necesitamos más alumnos así, necesitamos más mexicanos así, porque los mexicanos somos muy inteligentes y nos encanta lo que hacemos. Entonces, qué bueno haber tenido esta oportunidad para alzar la voz, abrirle los micrófonos a los estudiantes, y yo como mamá de estudiantes, por supuesto decir, el sistema educativo en el país nos ha fallado, No creo ser la única persona que opine esto, sobre todo cuando vino el COVID. Hoy todos los niños tienen retraso académico, que porque las clases fueron en línea. No, porque las clases fueron una porquería, porque no estaban preparados y siguen sin estar preparados. México necesita alumnos preparados porque los tiempos están cambiando. Y son esos niños los que van a cambiar el destino de nuestro país. Hay que darles un piso con solidez. Y nosotros que somos adultos, pues tenemos esa responsabilidad de alguna u otra manera. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de Central FM Equilibrio. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí en lugar de Pedro Ferriz de Con. Y antes de continuar, quiero saludar a la banda del chat. De veras que ustedes son familia. Quiero saludar a Rocham, a Hugo Guerrero, a Andrea, Claudia, Sara, Alberto, Jesús, Hugo, Charlie. Gracias por estar ahí chacoteando con nosotros. Ese chat es de lo más divertido de nuestra página centralfmequilibrio.com. Vámonos directo con Roberto José Pacheco. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi estimada Dore, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Igualmente. Hoy pues ya arrancaron las plenarias de las diversas bancadas en el Congreso Federal, y todo ello con miras al próximo periodo de sesiones que dan inicio el 1 de febrero, es decir, a la vuelta de la esquina. Ya el 1 de febrero arrancan los trabajos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Te comento que en Tamaulipas, los senadores del PAN, junto con su dirigente nacional Marco Cortés, ellos cierran filas en torno a defender la autonomía del INE. En esta plenaria, los senadores también se oponen a la reforma eléctrica, que aseguran no es más que un engaño, porque no se va a bajar los costos del servicio y que solo va a generar un problema al medio ambiente, porque descarta precisamente la propuesta del presidente, pues darle impulso a las energías limpias. En su mensaje en esta plenaria en Tamaulipas, el dirigente panista Marco Cortés se refirió a los elevados niveles de inflación que están golpeando el bolsillo de la población, y también se refirió a la inseguridad pública por la ola de violencia que ha azotado diversas entidades a inicio de año. Este es un fragmento, escuchemos lo que dice Marco Cortés. Otro, la seguridad. Las cosas en México están más violentas que nunca, más homicidios, más feminicidios, y vivimos un proceso electoral 2021 donde el crimen organizado participa activamente en las elecciones y en donde el presidente el 7 de junio sale a decir que la delincuencia se había portado bien, cuando tuvimos más candidatos y líderes políticos ejecutados como nunca en la historia en México.
Así es, mi estimada Dore. Bueno, en su oportunidad, el coordinador de los senadores panistas, Julen Rementería, él se refiere a la reforma eléctrica que se encuentra precisamente en el centro de la discusión en la Cámara de Diputados. Primero descalifica la propuesta del gobierno federal y defiende, dice, lo que debe de ser precisamente una reforma eléctrica donde el producto final sea precisamente más barato el pago del recibo del servicio eléctrico. Escuchamos lo que dice Julen Rementería. En Acción Nacional lo que queremos, sí, alguna reforma en materia eléctrica, pero que vaya precisamente a mejorar los bolsillos de los ciudadanos, en donde efectivamente se pueda, con documentos, con propuestas que sean creíbles, e intentar lograr el que en este país prospere una reforma que haga que la luz cueste menos. De eso es de lo que se trata, pero no a través de engaños, como lo que están proponiendo ahora. Bueno, es parte del debate en torno a la reforma eléctrica. Y en la Cámara de Diputados, ¿qué pasó? Bueno, la mayoría de Morena también inició sus trabajos para afinar su agenda legislativa. A este evento que se llevó a cabo en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, a este evento acudieron los secretarios de Gobernación y el canciller Marcelo Ebrard. Y también, como se dice coloquialmente, mi querida Dore, se coló el director de la CFE, Manuel Bartlett. En una entrevista de pasillo, Bartlett dijo que hasta el momento la oposición no ha podido refutar los argumentos de la iniciativa presidencial sobre la reforma eléctrica. Así lo dijo, escuchemos. La iniciativa del presidente es muy clara, ¿no? La exposición de motivos. No han hecho la menor crítica a ella. Se van a decir que la energía sucia y que las energías son mentiras. No han podido de ninguna manera refutar los argumentos del presidente de la República. Lo que dice Manuel Bartlett, un político muy polémico. Bueno, te comento que estaremos pendientes de los trabajos de las agendas legislativas que se van a realizar en el transcurso de esta semana, porque como te comento al principio de mi nota, ya los trabajos ordinarios ya se van a presentar ya a partir del 1 de febrero en el Congreso Federal. Mi querida Dores, mi reporte. Muchísimas gracias, queridísimo Roberto José Pacheco. Gracias por toda la información. Nos escuchamos el día de mañana. Así es, mi querida Dores. Un abrazo. Igualmente, uno muy fuerte para ti. Gracias. Ernesto Peña está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de Central FM. Yo soy Dore Ferriz y estoy aquí en nombre de Pedro Ferriz de Con. Y es momento de refrescar el alma, de sacudirnos ese polvo y vamos directamente con Ernesto Peña, quien saludo con todo mi cariño. Queridísimo Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Dore linda, me da gusto saludarte. Igualmente. Buenos días México, qué bueno que estás conectado con Dore, con Pedro, con nosotros esta mañana. Si existiera Dore, si existiera un torneo mundial de apretarse el cinturón, creo que nuestro país ganaría el primer lugar. Todos los años nos tenemos que apretar el cinturón. No recuerdo las primeras palabras que escuché al nacer, pero seguramente fueron: hay que apretarnos el cinturón. Esas mismas palabras dicen los historiadores. Las pronunció Acamapixtli, el primer emperador de los aztecas, en su mensaje de toma de posesión. Es una frase muy mexicana. Cada año, en esta época, vuelve a sonar con estridencia. El 2022 muy probablemente será un año de mucha exigencia y probablemente también habrá que apretarse el cinturón. No lo sé. Solo sé que nuestro trabajo hace la diferencia. Solo sé que nuestra determinación hace la diferencia. Solo sé que no es buen tiempo para bajar la cabeza. Lo que estoy convencido es que las cosas que suceden no están todas en nuestras manos, ni en nuestro control directo. Lo único que está enteramente en nuestras manos es nuestra reacción. No actúes por impulso, México. No actúes por impulso. Aun si tienes que apretarte el cinturón, aun si todo parece ir mal, aun si todo se ve oscuro, no pierdas la cabeza. No te sirve. Mantén el enfoque y la calma y ponte a resolver, ponte a trabajar con inteligencia, pon tu talento con calma, con entrega, con visión, con enfoque. Pon las cosas a funcionar, ponte a trabajar.
y ponte a resolver, todo se resuelve. No sé si te gusta la NFL, espero que sí. Jugué toda mi vida fútbol americano, tuve grandes juegos de campeonato y he visto mucho la NFL desde muy chico. Pero el juego de ayer, del domingo por la noche, qué fabuloso espectáculo. Más allá del espectáculo, qué enormes lecciones de temple, de determinación, de fe. México, de fe. ¿Viste cómo jugó Pat Mahomes el domingo por la noche? Me queda el mensaje. Es enorme. A pesar de haber dado un magnífico juego, jugó toda la tarde con toda la intensidad, 1-1. Podía ganar cualquiera de los dos, Bills o Kansas City Chiefs. A pesar de haber dado un magnífico juego, Pat Mahomes en los últimos minutos estaba perdiendo. Josh Allen y los Bills montaron una tremenda ofensiva que terminó en touchdown. Se pusieron arriba del marcador por 3 puntos, dejando solo 13 segundos en el reloj. Las condiciones no podían ser peores. El partido se veía perdido. Se veía ya oscuro el panorama. Todo se veía totalmente mal. ¿Y qué hizo Mahomes? Mantuvo la calma. No perdió la cabeza. No dejó de creer en su capacidad de hacer. No dejó de entender la situación, la circunstancia, que no la creó él. No se puso a regañar a nadie ni a culpar a nadie. No. Salió al campo a jugar los mejores 13 segundos de su carrera hasta este momento. Y con ese solo objetivo en la cabeza, en 3 jugadas, en 13 segundos, empató el juego. Lo llevó a tiempo extra. Y ganó en tiempo extra. Ganó. Está ahora en el juego de campeonato la semana que entra. La elección es enorme y se aplica a cualquier momento crítico en la vida de cualquier persona, en cualquier campo de actividad. El principio 90-10 dice que solamente 10% de una situación de negocios o de una situación de tu vida cotidiana, de tu vida familiar, de tu vida de trabajo, depende de tu voluntad. Está en tus manos. El restante 90% está determinado por las circunstancias y la forma en que tú reaccionas a cada situación que se presenta. Realmente no puedes evitar siempre que un cliente no te pague a tiempo, que te pospongan en el último momento una junta que has preparado por semanas, que el auto se descomponga, que no nos llegue, que no lleguen las cosas como las esperabas, que de repente se nos aparezca una pandemia y nos atore durante 2 años justo cuando comenzábamos a desarrollar el gran proyecto de nuestra vida. Cosas que pueden arruinar tus planes, por supuesto que los pueden arruinar, pero que están fuera de tu alcance, están fuera de tu voluntad. Hay que enfrentarlos así como vienen. Lo único que sí puedes controlar es tu reacción ante estas circunstancias. Si un mesero tira el café sobre tu camisa blanca, si los negocios no van como quisieras, o si alguien malintencionadamente se aprovecha de ti, puedes perder la cabeza, puedes ir y agredirlo, puedes desarticularte, desparpajarte y puedes complicarlo todo un poco más de lo que ya está. O puedes mantener la calma, puedes pensar, puedes tratar de comprender la situación, tomar las acciones a tu alcance para resolver, entender lo que está pasando y buscar la manera de ayudar a resolver lo más pronto posible y ponerte a enderezar las cosas. Muy rara vez vale la pena reaccionar con agresividad o impulsivamente. Calcula siempre el efecto de tus acciones y visualiza el resultado por unos segundos antes de actuar. Y entonces vas a obtener siempre la mejor solución posible. Mantente emocionalmente inteligente en todo momento. Que nada te detenga. Estamos para lograr lo que nos proponemos. Así como está la cosa, así con esa amenaza de contrarreforma eléctrica y con todo este mundo de acontecimientos insólitos, estamos para lograr lo que nos proponemos. Es lo único importante. Ahora bien, para lograr un objetivo grande, México, es necesario soñar. Así que no pierdas el tiempo. Sueña y sal a la calle a hacer suceder las cosas. Recibe un abrazo grande. Que sea una buena semana. Muchísimas gracias. Qué bonita forma de pensar y de empujar a un país que tiene todas las de ganar. México es un país emocionalmente inteligente. Somos recios y tenemos todo para sacarnos adelante. Cabeza fría, corazón caliente, mis amores. Estoy totalmente de acuerdo. Ese es el espíritu y ese es el único método para hacer las cosas suceder en medio de la adversidad. Así que vamos a poner las cosas en marcha. Que sea buena semana para todos. Igualmente, queridísimo Ernesto, nuestro cariño, gracias por estar, gracias por refrescarnos esa alma. Gracias, banda, pues ahí lo tienen.
a veces mantenerse con esta línea de pensamiento positiva, vas a tener momentos en el día que vas a querer soltar la toalla. Y justo lo que dice Ernesto se me hace fundamental. No la sueltes. No la sueltes. Es a lo mejor un segundito de inestabilidad y puedes empeorar las cosas o las puedes mejorar, recordando que el control de la vida lo tienes tú. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Mi querido Alex Reyes, vamos contigo, ¿cómo estás? Hola Dore, qué gusto saludarte, muy buenos días. Igualmente, qué muy gusto buenos. Que estés esta mañana, Dore. Gracias. Ahí te veo desde el piso 40, siempre tal? una panorama. Hoy justamente en la mañana decía que estaba muy bonita la mañana, sí, llena del sol, ahorita ya se nubló un poco, pero sobre todo el gusto de saludarte, Dore. Igualmente, mi Alex, qué extrañación y qué padre verte, digo, aunque sea por este medio, y poder platicar de todos los deportes. Han pasado muchísimas cosas y ha sido como muy motivante ver cosas tan positivas. Fíjate que estaba escuchando muy atentamente lo que te comentaba Ernesto Peña, y sí, hay muchas enseñanzas, ¿no? Más allá de la pasión y la adrenalina y el enojo para los aficionados de los equipos que perdieron o de las emociones de los que ganaron. Hay muchas enseñanzas detrás de lo que vemos en la televisión. Hoy, el fin de semana, fue el fútbol americano, pero en las últimas horas, para los desvelados o para los desmañanados, el Abierto de Australia es la mejor receta, sin duda alguna, Dore. Rafa Nadal tuvo que recurrir a 4 horas, 8 minutos para derrotar al canadiense Denis Shapovalov en 5 sets. Ganó los 2 primeros el español, después el canadiense vino de atrás, empató a 2 sets el partido y finalmente en el último Rafa Nadal 6-3. Es un fuera de serie, afortunadamente está en gran forma física y empieza a tener muchísima relevancia ya cada partido, porque de ganar este Abierto de Australia se convertirá en el único ser humano en haber ganado 21 títulos de Grand Slam. 5 sets, 4 horas, 8 minutos, el triunfo para el ibérico, y estará enfrentando a Matteo Berrettini. Es muy atractivo. En un ratito más se va a confirmar ya todo el cuadro de jugadores que estarán en el Abierto de Acapulco. Raúl Zurutuza dará ya la lista completa, pero podríamos tener en el Abierto de Australia los 4 semifinalistas serían para el Abierto de Acapulco, porque Matteo Berrettini enfrentará a Rafa Nadal. Matteo Berrettini eliminó también en 5 sets al francés Gaël Monfils, y con esto Nadal ante Matteo Berrettini, el número 5 del mundo contra el número 7, espectacular. Y en la otra llave, los otros cuartos de final, John Sinner de Italia enfrentará al griego Stefano Tsitsipas, que estará en México, y la otra llave es Félix Auger-Aliassime de Canadá enfrentando a Daniil Medvedev. Es decir, ya está Nadal contra Berrettini, y si las cosas marchan como la lógica lo indica, Medvedev, número 2 del mundo, enfrentaría a Stefano Tsitsipas, número 4 del mundo. Así es que está en su gran momento el Abierto de Australia. En la rama femenil, también cosas atractivas que están pasando en el torneo. Ashley Barty, la número 1 del mundo, está en casa y está intratable. Derrotó de manera sencilla a Jessica Pegula, número 21 de la clasificación, 6-2 y 6-0. Ashley Barty no tuvo muchos problemas. Es muy atractiva la historia de esta chica Jessica Pegula, porque sus papás o su papá es el dueño justamente de los Bills de Buffalo, que el fin de semana quedaron eliminados. Y enfrentará en la semifinal Barty a la otra estadounidense, que es Madison Keys, que eliminó a la número 4 Jessica Bárbara Krejcikova. Hoy también conoceremos la siguiente semifinal en la rama de varones. Y la gran noticia para México, que también las hay, es que hay un chavo mexicano del cual ya lo hemos platicado de su evolución. Rodrigo Pacheco de Mérida está disputando el torneo junior y está en la tercera ronda. Rodrigo derrotó al canadiense Wickes 7-5 y 6-2 en la segunda ronda, y ahora estará disputando este tercer round del Abierto de Australia Junior. Rodrigo Pacheco es 16 del mundo, vale la pena echarle ojo, no perder. Es la historia positiva para México en el tenis en el Abierto de Australia.
en lo que se refiere al fútbol femenil, bueno, semana 3, triunfo de las campeonas, las Rayadas del Monterrey, vinieron al Estadio Azteca y derrotaron 2-0 al equipo de las Águilas, anotaciones de Desiree Monsiváis, la goleadora eterna de las Rayadas, y Rebeca Bernal. Hay un tema que no podemos dejar pasar. Eva Espejo acusó al técnico del América, Carrington, de haber agredido verbalmente a sus jugadoras, y este es un tema que la Comisión de Arbitraje de la Liga Femenil no puede dejar a un lado y tendrá que investigar a fondo. Más allá del enojo y los corajes que pueda hacer, es inaceptable que agreda un entrenador de cualquier equipo a jugadoras del cuadro rival. Triunfos 3-0, Pachuca sobre León. Charlín Corral está en gran momento también. Y finalmente, Dore, bueno, en 3 días arranca la Serie del Caribe en República Dominicana. Ahí estarán los Charros de Jalisco representando a nuestro país. Y bueno, pues ayer dieron a conocer su lista de jugadores. 15 de refuerzo tendrán los campeones, los Charros de Jalisco. Muchos de ellos son lanzadores, reforzando el cuerpo de picheo, el equipo tapatío. Que haya mucha suerte y ya estaremos muy al pendiente de la tradicional Serie del Caribe. Así las cosas, Dore, amigos, un gran martes para todos, estar muy pendientes, viene eliminatoria mundialista, ya estaremos hablando de la selección mexicana. Una pausa. Brevemente platicarles que los cobros diferenciados por emplacamiento y tenencia provocaron que la Ciudad de México sea la única entidad del país donde el parque vehicular registrado va a la baja. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAME, informó que el segundo semestre del 2016 al primero del 2021, las altas se redujeron en un total de 362,000 vehículos, mientras que en el Estado de México aumentaron en 255,000. Y luego, una vez que entró en vigor el decreto sobre cómo regularizar los llamados autos chocolate, podrá convertirse en un incentivo para comercializar los vehículos, alertó el sector automotor nacional. Híjole. Horrible cuando estás al aire y se te va chueca la baba, porque te ahogas, aun por más que quieras. Banda, gracias por estar en sintonía con nosotros. Yo soy Dore Ferriz, estoy a nombre de Pedro Ferriz de Con. Nos escuchamos también el día de mañana. Me despido a nombre de este maravilloso equipo de trabajo. Pasen un hermoso día. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.